Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para esos relatos que te dejan pensando por días. Hoy les traigo una historia que me ha estado rondando la cabeza y que estoy segura que a ustedes también les va a fascinar. Se trata de Kerem, risas que intentan esconder un pasado oscuro, y una huida desesperada a tierras lejanas. ¿Intrigados? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar este enigma juntos. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y secretos, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, manos a la obra. La historia comienza con Kerem. A primera vista, un torbellino de energía positiva, una persona que ilumina cualquier habitación con su sonrisa. Es el alma de la fiesta, el amigo que siempre tiene un chiste a mano, el compañero de trabajo que levanta el ánimo en los días grises. Su risa es contagiosa, su optimismo casi descarado. Pero, como ya sabemos, las apariencias engañan. Kerem esconde algo que se refleja en sus ojos cuando cree que nadie lo ve, una sombra que le persigue como un eco. Lo vemos reír, bromear, compartir momentos alegres con sus amigos, pero esa alegría es casi una máscara, un escudo contra un pasado que lo atormenta. Imaginen una persona que construye un castillo de arena frente a la marea, sabiendo que en cualquier momento la ola puede llegar y llevárselo todo. Esa es la vida de Kerem. Kerem trabaja en una cafetería. Un lugar pequeño, acogedor, con aroma a café recién hecho y pastel de manzana. Sirve cafés con leche intrincadamente decorados, conoce los nombres de sus clientes habituales y siempre tiene una palabra amable para cada uno. Podría parecer que ha encontrado su lugar en el mundo, que ha construido una vida tranquila y feliz. Pero por las noches, cuando la cafetería cierra sus puertas y las luces se atenúan, la sombra vuelve. Lo vemos sentado solo en una mesa, mirando fijamente una taza de café fría, con la mirada perdida en el vacío. El pasado de Kerem es un laberinto oscuro, lleno de decisiones difíciles y consecuencias inesperadas. No sabemos exactamente qué sucedió, pero sí sabemos que lo marcó profundamente. Hablamos de secretos familiares, traiciones, quizás un error que lo persigue sin descanso. Es como si llevara una mochila llena de piedras, cada una representando un recuerdo doloroso, y esa mochila se hace cada día más pesada. Se rumorea que su familia era influyente con una reputación intachable. Se dice que algo sucedió, un escándalo que lo sacudió hasta la médula, y que Kerem, de alguna manera, estuvo involucrado. Otros murmuran sobre una pérdida trágica, un accidente, una enfermedad, algo que dejó una herida imborrable en su corazón. Pero Kerem no se rinde. A pesar de la carga que lleva, decide tomar una decisión drástica, huir. No huye por cobardía, sino por necesidad. Necesita un nuevo comienzo, un espacio donde pueda respirar sin sentir el peso de su pasado. Necesita encontrar la paz, aunque sea solo un instante. Busca desesperadamente un botón de reset, una oportunidad para reinventarse. Así es como Kerem termina en tierras lejanas, en un lugar completamente diferente a todo lo que conoce. Deja atrás su hogar, su familia, sus amigos, todo lo que le es familiar. Empaca una maleta con lo esencial, se sube a un avión y vuela hacia lo desconocido. Imaginen el choque cultural, el idioma, las costumbres, todo nuevo, todo desconocido. Aterriza en una ciudad bulliciosa, llena de gente que habla un idioma que apenas entiende, con calles laberínticas y olores exóticos. Podría haberse rendido, podría haber regresado a su zona de confort, pero Kerem es más fuerte de lo que parece. Ve esta nueva vida como una oportunidad, una hoja en blanco donde puede escribir una nueva historia. En este nuevo lugar, Kerem se reinventa. Se corta el pelo, se cambia de ropa, adopta un nuevo acento. Se convierte en otra persona, alguien que no está definido por su pasado. Comienza a trabajar como camarero en un pequeño restaurante, aprende el idioma local y se sumerge en la cultura. Conoce gente que no sabe nada de su pasado. Gente que lo juzga por quien es en el presente, por su energía, por su amabilidad. Comienza a formar nuevas amistades, lazos que le dan esperanza. Empieza a creer que quizás, solo quizás, pueda dejar atrás sus fantasmas. Se hace amigo de Aisa, una joven artista que le enseña a ver la belleza en las pequeñas cosas, y de Javier, un anciano pescador que le comparte sus historias y sabiduría. Pero el pasado, como una sombra persistente, siempre encuentra la forma de alcanzarnos.
Poco a poco, fragmentos de su vida anterior comienzan a resurgir. Una llamada telefónica con un número desconocido, un mensaje críptico en una red social, una cara familiar en la distancia. El pasado no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Empieza a tener pesadillas recurrentes, recuerdos vívidos de lo que sucedió. Se siente observado, perseguido, como si alguien estuviera siguiéndole los pasos. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Logrará Kerem escapar de su pasado? ¿Podrá construir una nueva vida en estas tierras lejanas? ¿O el pasado lo arrastrará de nuevo a la oscuridad? La tensión aumenta, el suspense se intensifica. Kerem se siente atrapado entre dos mundos, entre el deseo de olvidar y la necesidad de enfrentarse a la verdad. Imaginemos algunas de las posibilidades. Tal vez en este nuevo lugar, Kerem encuentra a alguien que lo ama incondicionalmente, alguien que le ayuda a sanar sus heridas y a enfrentar sus demonios. Conoce a Lena, una joven profesora de inglés que se siente atraída por su misterio y su calidez. Lena ve más allá de su fachada, percibe la tristeza que se esconde en sus ojos y se ofrece a ayudarlo a superar sus traumas. El amor, después de todo, tiene un poder curativo increíble. O tal vez Kerem se dedica a ayudar a otros, encontrando un propósito en su vida que lo impulsa a seguir adelante. Comienza a trabajar como voluntario en un refugio para personas sin hogar, compartiendo su tiempo y su energía con aquellos que más lo necesitan. La acción altruista a menudo es el mejor antídoto contra el dolor personal. Otra posibilidad es que el pasado lo alcance de forma dramática. Quizás alguien de su pasado lo encuentra y lo obliga a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Un día, mientras trabaja en el restaurante, ve a un hombre sentado en una mesa, observándolo fijamente. Lo reconoce al instante, es su hermano mayor, Demir, la persona a la que ha estado evitando durante años. Demir ha venido a buscarlo, a exigirle respuestas, a hacerle pagar por lo que hizo. En este caso, Kerem tendría que tomar una decisión crucial, huir de nuevo o enfrentarse a la verdad. Tendrá que elegir entre proteger su nueva vida o asumir la responsabilidad de sus actos pasados. Y por último, quizás la solución no sea huir ni enfrentarse, sino reconciliarse. Tal vez Kerem necesite regresar a su hogar, enfrentarse a sus fantasmas y encontrar una manera de perdonarse a sí mismo y a los demás. Se da cuenta de que huir no ha solucionado nada, que el pasado sigue persiguiéndolo a donde quiera que vaya. Decide regresar a su ciudad natal, confrontar a su familia y pedir perdón por sus errores. El perdón, después de todo, es un acto de liberación. Sea cual sea el camino que elija Kerem, lo importante es que aprenda a vivir con su pasado, a aceptarlo como parte de su historia. No puede borrar lo que sucedió, pero sí puede decidir cómo afectará su futuro. Debe aprender a perdonarse a sí mismo, a aceptar sus imperfecciones y a seguir adelante. La historia de Kerem es una metáfora de la vida misma. Todos tenemos un pasado, algunos más oscuros que otros. Todos hemos cometido errores, hemos tomado decisiones equivocadas. Pero lo importante es no dejar que esos errores nos definan. Podemos aprender de ellos, podemos crecer, podemos convertirnos en mejores personas. Podemos transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. La sonrisa de Kerem, esa máscara que utiliza para ocultar su dolor, puede convertirse en una sonrisa genuina, una sonrisa que refleje la paz interior y la aceptación. Pero para lograrlo necesita enfrentarse a sus miedos, perdonarse a sí mismo y encontrar un propósito en su vida. Necesita dejar de huir y empezar a vivir. Kerem comienza a asistir a terapia, a hablar sobre su pasado, a desentrañar los secretos que lo atormentan. Se da cuenta de que no está solo, que hay muchas personas que han pasado por situaciones similares. Encuentra apoyo en su comunidad, en sus amigos, en su familia. Aprende a aceptarse a sí mismo con sus luces y sus sombras. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que debería hacer Kerem? ¿Debería huir, enfrentarse a su pasado o reconciliarse con él? ¿Creen que es posible escapar de nuestro pasado o siempre nos persigue? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexionar juntos. Sus ideas son valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Esta historia, aunque ficticia, nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón, la aceptación y la búsqueda de la paz interior. Nos recuerda que todos somos capaces de superar nuestros obstáculos y construir una vida mejor, sin importar lo oscuro que haya sido nuestro pasado.
Nos enseña que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. Y llegamos al final de esta aventura, amigos. Espero que hayan disfrutado de la historia de Kerem tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que todos tenemos una historia que contar, y todas las historias merecen ser escuchadas. Cada vida es un universo único y fascinante. En resumen, hemos explorado la vida de Kerem, un personaje marcado por un pasado oscuro que intenta escapar a tierras lejanas. Hemos analizado las diferentes posibilidades que se le presentan y hemos reflexionado sobre la importancia del perdón y la aceptación. Hemos visto cómo el pasado puede perseguirnos, pero también cómo podemos encontrar la fuerza para superarlo. Hemos descubierto que la verdadera libertad reside en la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y a encontrar la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. Que les haya dado una perspectiva diferente sobre la importancia del perdón y la aceptación. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Kerem? ¿Qué les inspiró? ¿Han vivido experiencias similares? ¿Qué consejo le darían a Kerem? Me encantaría leer sus opiniones y crear un debate constructivo. Compartan sus experiencias y reflexiones con nosotros. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Recuerden que este canal es su espacio para el misterio, la reflexión y la conexión. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca subestimen el poder de una sonrisa, incluso si esconde un pasado oscuro.